Mil bendiciones especiales de parte de Yahweh para cada uno de los hermanos conectados. Hoy tenemos el tema el reino de Yahweh, el reino proclamado. El reino de Yahweh, el reino proclamado. En esta ocasión estamos en la serie de estudios especiales acerca de la fiesta de Sukkot y lo que esta fiesta representa. Estamos en una serie de estudios que va enlazada con el reino, ya que la fiesta enfoca desde su inicio, desde que empieza el día de celebración, el establecimiento del reino, o sea, Yahweh mismo morando con nosotros en su reino eterno, el reino que se establecerá en un futuro no muy lejano. Un evento profético impresionante, sin igual, en el cual nosotros los creyentes estamos firmes y esperanzados. Pero también hay un reino que se estableció desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que hemos estado estudiando, cómo el reino de Dios ya se había profetizado, como estudiamos ayer, y cómo el reino de Yahweh fue proclamado cuando vino Yeshua. ¿Y qué implicaciones tiene esa proclamación de ese reino en la venida de Yeshua por primera vez aquí a la tierra para traer el evangelio del reino? El evangelio del reino, su reino establecido aquí en la tierra. Así que si usted está listo esta noche, prepare su lápiz y papel y anote, apunte y fuego. O sea que el Padre se va a glorificar de manera especial en esta noche con el estudio que tenemos. Y será de una tremenda bendición porque es un tema muy central en lo que nosotros predicamos como creyentes, como evangélicos. Quiero aclarar para los nuevos que la fiesta de Sukkot o tabernáculo es una fiesta que tiene como propósito reunir al pueblo en cabañas o carpas en la que se construyen una especie de ramadas donde las personas moran por 7 días. Donde las personas moran por 7 días. Y esas enramadas vienen a simbolizar el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, cubierto por la gloria de Yahweh durante 40 años. La provisión, el sustento y la protección de Yahweh en todo ese tiempo mientras ellos moraban en el desierto. Entonces esto viene a simbolizar cómo Yahweh estaba cubriendo, haciendo cobertura a su pueblo. Y en este tiempo, por igual, sigue haciéndolo a través de su Espíritu Santo que nos cubre y que nos llena. Y además estamos bajo su sombra. El evangelio del reino que está siendo predicado en todo el mundo es una especie de cobertura, es una especie de morada. Entrar al reino, estar bajo la sombra del evangelio, es una especie de tabernáculo. El reino de Dios es un lugar. El reino de Dios es un lugar, aunque no físico, pero es un estado. Es un estado de vida, de vivencia en el corazón, en las vidas de las personas que han sido trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por lo tanto, la fiesta de tabernáculo viene a tomar un tremendo significado para los creyentes que creen en el Mesías y que predican el evangelio, que proclaman esta verdad.
Y eso entonces viene a ser una conexión tremenda con el pueblo de Dios, una conexión tremenda con el pueblo de Dios de la antigüedad y el pueblo de Dios actual, que viene siendo el mismo, pero restaurado, como estuvimos estudiando ayer. El pueblo que fue restaurado, el pueblo de Israel, las dos casas que se convirtieron en una sola casa. Entonces, hermanos, es bueno que sepan esto porque el estudio se enfoca en lo que tiene que ver el reino y con el tipo de, y como la fiesta que estamos celebrando está relacionada a eso, pues es bueno que ustedes sepan el contenido. Además, es una fiesta, como hemos estudiado, que tiene ingredientes de júbilo, de gozo, como vamos a tener el domingo que viene, si el Padre lo permite. Vamos a tener un jubileo, vamos a gozarnos en la presencia de Yahweh y tenemos una presentación especial. Vamos a tener el domingo algo importantísimo, no se pueden quedar. El domingo vamos a tener algo diferente, así que vayan preparados porque es una especie de sorpresa para que ustedes estén listos para lo que el Padre tiene para ustedes y lo que el Padre está esperando que le demos. Así que vayan preparados el domingo para esa fiesta, 9:30 de la mañana en el local. Así que, hermanos, ya saben. Y la fiesta del tabernáculo también tiene la intención de llevar alegría y unidad en el pueblo. Y es una fiesta también familiar. Cuando el pueblo se reúne en familia. Cada familia que se reúne y comparte de la palabra, ora, bendice y se goza en la presencia de Yahweh y se come mucho también esa fiesta. Es una fiesta para compartir. La familia viene a jugar un rol importantísimo en esta fiesta. Así que por eso estamos reunidos durante esta semana consecutivamente, para que ustedes y nosotros nos unamos en el espíritu y nos deleitemos con la enseñanza, con las alabanzas y también que nos nutramos, nos alimentemos con esta cena maravillosa que es la palabra de Yahweh en el estudio bíblico. ¿Estamos listos entonces? Vamos a empezar con el estudio. Tenemos entonces acá lo que es el reino proclamado y el reino perfeccionado. El reino proclamado y el reino perfeccionado. Los apóstoles y sus cartas, le preguntamos a ellos, ¿por qué y para qué murió Yeshua? Le vamos a preguntar a los apóstoles, ¿por qué y para qué murió Yeshua? Respuesta. Vean el libro de Lucas 24:44 que dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A eso le llamamos el Tanaj, las sagradas escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Miren algo interesante aquí. Yeshua vino y sus discípulos no entendían la razón por la que el Mesías vino. Ellos estaban esperando, según su conocimiento, que se estableciera un reino en la cual los romanos fueran destruidos, sacados del medio, y los israelitas pudieran reinar tranquilos con su Mesías. Todos tenían esa expectativa, esa era su perspectiva del Antiguo Testamento. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar pero muy claro de cuál era el enfoque de los profetas del Antiguo Testamento y por qué los judíos en su
tremenda mayoría creían en un reino que se iba a establecer cuando apareciera el Mesías. Todos estaban conscientes de que eso era lo que iba a suceder. ¿Por qué era que ellos creían eso? Hemos estudiado en estudios anteriores que los profetas tenían una visión y una perspectiva limitada, pero a la vez doble, pero que ellos no la veían así. Ellos tenían una perspectiva del reino futuro en una sola etapa. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso venía la confusión. Por eso era más fácil creer que el Mesías se iba a manifestar y a la vez iba a establecer un reino de inmediato. Imagínese que usted estuviera viviendo en esa época. Imagínese eso. Y que usted estuviera pensando lo mismo que pensaban los demás. Y que de repente resultara todo lo contrario a lo que usted creía. Hermanos, los judíos de esa época estaban 100% seguros de que esa manifestación iba a ocurrir en el siglo en el que ellos estaban. Nadie le podía contradecir eso. Estaban 100% seguros. Y resultó lo contrario. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué me dice eso a mí como evangélico del siglo XXI? 2000 años después de que el Mesías apareció y trajo el reino. ¿Qué me dice eso a mí? Que yo tengo que estar bien claro en lo que enseña la Biblia, porque yo podría estar equivocado bajo una interpretación y un enfoque teológico de una escuela de interpretación y estar equivocado. Puedo estar equivocado si mi interpretación y mi perspectiva de lo que me enseñaron y estoy enseñando está basado en una visión limitada de lo que enseña la Biblia. Queridos hermanos, y la muestra la tenemos ahí en esos textos que hemos leído. Cuando el Mesías estaba con ellos, le hablaba después de que resucitó, murió y resucitó, ellos no entendían hasta que él les abrió el entendimiento. Esos eran los dos discípulos que iban camino a Emaús cuando el Mesías se le aparece después de resucitado. Ellos iban comentando, ¿sabe qué iban comentando? Wow, nosotros creíamos que el Mesías era el que iba a libertar al pueblo y que no iba a librar de la opresión. Creíamos que era el que nos iba a liberar. Ya habían perdido la esperanza, ya estaban cada cual cogiendo su rumbo. Y el Mesías se le acerca, escucha la conversación y le pregunta a ellos, ¿de qué hablan? ¿Acaso, dicen ellos, acaso eres tú, forastero, que no te ha enterado de lo que ha pasado en estos días en Jerusalén? Entonces, ellos le comienzan a hablar de lo que ocurrió. Y el Mesías le dice, cuando todavía estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Miren, importantísimo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo lo que estaba escrito. Entonces ahí es donde él le abre el entendimiento. Yeshua mismo les abre el entendimiento para que comprendieran las escrituras. O sea, ¿qué entendemos de eso también? Que podemos tener el entendimiento tapado, cerrado y no estar entendiendo las escrituras, aunque la leamos todos los días, porque los judíos leían la escritura todos los días, cada día de reposo, cada vez que se la enseñaban por cientos y cientos de años, queridos hermanos, y no entendían la religión formada por los hombres en esas épocas.
cubrieron la visión y el entendimiento de lo que la Biblia realmente enseñaba. Cubrió el entendimiento. Se suponía que ellos tenían que tener una dirección del Espíritu para entender lo que las Escrituras decían, pero ellos no la entendieron. ¿Sabe qué significa? Que hoy en día está pasando lo mismo. Las religiones, con sus dogmas y sus preceptos inventados por los hombres, han cubierto, han cegado el entendimiento de mucha gente que no han entendido, no están entendiendo lo que significa el evangelio del reino. El evangelio del reino, en qué consiste y qué trajo el Mesías. Y eso está trayendo muchas consecuencias terribles a nivel de manera de vivir, manera de adorar al Señor y cómo comportarnos ante los demás. Porque si no entiendo en qué consiste el reino, yo voy a vivir de acuerdo a qué? A preceptos y normas establecidas por los hombres. Entonces, por eso el Mesías tiene que hablarle a ellos de esta manera y hacerles saber en qué consistía las Escrituras y su manifestación en esta tierra. En eso el Mesías le abre el entendimiento. Entonces, los apóstoles empezaron a entender y les fue revelado el misterio del reino. Todas las parábolas del reino implicaban un misterio para aquellos que tenían el entendimiento cegado. Entonces, ¿cómo se entendía el reino de Yahweh en el Antiguo Testamento? Si los judíos de esa época no estaban entendiendo, ¿cómo era que se entendía entonces el reino de Yahweh en el Antiguo Testamento? Se entendía, hermanos, en un solo paso. Se entendía en un solo paso. En el Antiguo Testamento, las escrituras hablaban de reino. Habían muchas profecías relacionadas a la manifestación del Mesías, al establecimiento de su reino y cómo iba a funcionar. Pero eso era en un solo paso, hermanos, en un solo paso. ¿Qué significa eso? Que los profetas veían una sola manifestación y así lo enfocaban, pero en realidad eran más, eran dos pasos. En esencia, eran dos pasos y al final tres. Cuando el Nuevo Testamento aparece, se escribe, se recopilan los libros del Nuevo Testamento, que no eran libros en sí, eran cartas. Cartas enviadas a las iglesias, a las asambleas reunidas en diferentes lugares que proclamaban el evangelio, por lo que los apóstoles les enseñaban. Esas cartas eran leídas en cada iglesia y sinagoga donde se predicaba el evangelio. Y en ese entonces se comenzó a ver más luz, más entendimiento en qué consistía el reino. Pero en el Antiguo Testamento, la mayoría de personas enfocaban el reino en una sola etapa. Ejemplo, le puedo citar la perspectiva que tuvo Juan el Bautista, Johanán el inmersor. Johanán vio que vino Yeshua. Él fue el que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que dijo, no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de sus sandalias. Él fue el que dijo, el que viene detrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo. Y luego vemos a Juan diciendo, preguntando, mandando a preguntar al Mesías, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?
Óigame, Juan, por Dios, ¿cómo es posible que usted salga con eso? Juan estaba entendiendo algo que ya estaba escrito, pero de forma muy velada, con ciertas cosas que ellos no la podían comprender 100%, excepto lo que recibían esa revelación, que no eran muchos. ¿Cuál era la revelación? Que el reino estaba compartido en varias etapas, pero ellos veían solo una. Eso significa entonces que cuando el Juan ve que ya el Mesías está aquí, que ya los gentiles se están acercando, que está habiendo milagros y que todavía Roma está ahí dando palo, crucificando gente y cobrando impuestos, él dice, pero espérate, aparte de eso, preso. No es posible, porque yo, Juan el Bautista, el profeta mayor, ¿cómo puedo estar preso? Si el reino ya está establecido acá por el Mesías, que es el que vino. No entiendo, no puedo estar preso, Roma no puede estar ahí todavía. Y el Mesías le manda a decir a Juan, díganle, los ciegos ven, los cojos andan. El evangelio es predicado a los presos y es anunciado el tiempo de refrigerio y paz. Es anunciado. Juan tenía que irse al Antiguo Testamento y pensar y leer. ¿Dónde dice eso? Cuando él lo ve y lo lee, imagino que se lo sabía de memoria, encuentra que esa parte que él mencionó, se estaba cumpliendo porque él decía, el Espíritu de Yahweh está sobre mí y me enviaba a predicar, a proclamar y a dar libertad a los cautivos. Pero faltaba otra parte. ¿Cuál era la parte? El día de la venganza de Yahweh. Si usted lee el capítulo 61 del libro de Isaías, usted lo lee completo, ahí se encuentra el panorama completo de la profecía del reino en su primera etapa y última etapa, en todas sus funciones y toda su manifestación. Pero el Mesías le estaba dando la clave, dándole a entender de que él había venido a cumplir la primera parte en ese momento. No completa, la primera parte. Porque el día de la venganza de Yahweh, el día grande y terrible, no ha venido todavía. Y esa es la perspectiva del Antiguo Testamento, que lo junta todo, lo mezcla todo. A veces vemos entonces a Isaías en sus diferentes escritos diciendo que sería un tiempo de paz inmensa y de justicia perdurable y que el reino será establecido aquí en la tierra y que el lobo morará junto al cordero y un niño podrá jugar con una serpiente y nada le hará daño. Entonces uno dice, oh, pero eso no se ha cumplido. ¿Y cómo es posible que el Mesías haya venido y eso no se haya cumplido? Porque los profetas del Antiguo Testamento veían todo junto en una sola perspectiva, un solo paso, que iba a ocurrir todo de una vez, pero no era así. Cuando viene entonces el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Nos habla de tres pasos. Primer paso, cuando se inauguró el reino. Segundo, la continuación del reino en el que estamos. Y tercero, la consumación del reino. ¿Cuál es la consumación del reino? La parte final, cuando se manifieste Yeshua y establezca su reino de forma ya definitiva, concreta. Entonces, hermanos, eso nos va a dar a nosotros una buena perspectiva
del evangelio que estamos predicando y de las profecías para entenderla de forma más clara. Vamos a ver entonces lo que es el evangelio del reino, el reino proclamado o reino presente. ¿Cómo es el reino de Elohim ahora? Una pregunta. ¿Cómo es el reino de Elohim ahora? ¿Qué enseñó el Mesías y sus apóstoles sobre el reino de Elohim, el reino de Dios? Y es bueno aclarar esto porque hay personas que enseñan el reino de Dios en diferentes formas. Unos enseñan, y es la interpretación más común, que el evangelio del reino se está predicando, pero que va a venir un reino que va a ser breve, por un tiempo determinado, en donde el Mesías va a venir, se va a sentar en Jerusalén y va a reinar, y todas las naciones se tendrán que ir sometiendo durante ese periodo de tiempo a él. Y que entonces nosotros los salvos, los creyentes que fueron arrebatados en las nubes, fueron transformados, regresan a morar con esos humanos que se quedaron, pero que quedaron vivos y reinan con Cristo. No sé si me están siguiendo. Esa es una perspectiva profética, doctrinal, que se enseña en la mayoría de iglesias. Y eso entonces da como paso que el reino entonces viene en una etapa donde el Mesías está aquí y hay un tiempo de paz y hay un tiempo de justicia, pero que también hay gente que pueden incluso morir y hasta pecar. Y luego de eso viene la última etapa, que es lo que le llaman la segunda venida, la manifestación del Mesías a destruir todo y hacer cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la perspectiva de esa línea. La otra línea enseña que el reino ya está aquí y que el reino, al estar ya aquí, nosotros, los creyentes, somos los que tenemos derecho de sentarnos a reinar en la Casa Blanca, en los palacios presidenciales y a tener los mejores puestos de gobierno y a cambiar todas las leyes y establecer el reino. Entonces, cuando el reino de Dios esté lleno en toda la tierra con nosotros, reinando en los palacios y en las instituciones de gobierno, entonces viene el Mesías. Y que hasta que nosotros no salgamos de la pobreza en la que se encuentran la mayoría de creyentes, el Mesías no viene. Incluso escuché una vez a un predicador, me reservo el nombre, no estamos aquí para mencionar nombre ni criticar a nadie, pero hubo una vez que uno dijo que si usted tenía las maletas preparadas para irse con Cristo, que sacara o que la desarreglara, porque que Cristo no iba a venir hasta que usted no saliera de todas sus deudas y usted fuera libre financieramente. Bajo esa perspectiva de interpretación de lo que es el reino, ese tipo de predicadores dicen esas cosas. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? No el pastor Joel. Ojo, no el pastor Joel, no el redil de salvación. Vamos a la Biblia. Yo quiero que en esta noche usted se concentre. Le recuerdo, si usted dejó plátano hirviendo, apague la estufa, porque este tema no es para estar pendiente de plátano ni de cena. Se lo digo de verdad, porque a veces estamos pensando, y yo quisiera que todos los que están en el Zoom, no le voy a exigir que abran sus cámaras, pero si usted tiene la cámara cerrada, yo espero que usted esté pendiente de lo que estamos estudiando. Yo espero que esté pendiente, porque cuando viene a ver, puede haber personas que tienen el programa abierto y están viendo a Netflix. Yo espero que no. Usted vino al estudio bíblico y hágase de cuenta que usted está en la iglesia
Y cuando esté en la iglesia, usted no se puede mover de ahí hasta que no se termine el estudio. Para que después no diga que el pastor Joel dijo una cosa que no era. No, hermano, yo quiero que usted aprenda, yo quiero que usted se nutra como el Padre nos ha ayudado a nosotros a nutrirnos y que lo que entendemos queremos que usted lo entienda, pero yo no puedo obligarlo a entender, ni puedo convencerlo de lo que enseña ahí, lo que se enseña aquí, pero sí el Espíritu Santo. Pero si usted no está conectado, el Espíritu Santo no le va a enseñar nada. Nada. Usted tiene que estar atento a lo que se está enseñando para que pueda entender y el Espíritu Santo lo guíe a la verdad. Amén, queridos hermanos. Amén. ¿Qué nos enseña el Mesías y sus apóstoles sobre el reino de Elohim? Bueno, en Mateo capítulo 13, versos 10 y 11, les tengo una porción para que ustedes vayan viendo. Dice, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les dijo, en respuesta, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no se le ha concedido. Y entonces ahí uno se arranca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que el Mesías esté diciendo que no, que a ellos no se le permitió entender el misterio del reino? ¿Qué misterio del reino? Lo que le acabo de mencionar hace un ratito acerca de la perspectiva de los profetas. Eso era como una especie de misterio, hermanos. Y el Mesías ahora viene a la multitud y le comienza a hablar en parábola acerca del reino. Usted se imagina todas las cosas que el Mesías dijo acerca del reino en parábola, se la dijo a los discípulos, se la explicó a ellos, no a la multitud. Entonces es como contradictorio, es algo que no tiene como sentido que el Mesías no le esté dando luz a la gente, a la multitud. ¿Por qué? Porque en ese momento no era el tiempo. En ese momento no era el tiempo. A los discípulos sí, porque los discípulos eran los que tenían que desenrollar el misterio y dárselo a la gente. El misterio, el Mesías lo vino a presentar para dejar a la gente que el que tuviera entendimiento entendiera. Mire qué dice más adelante. Verso 24 de Mateo capítulo 13. Les presentó otra parábola diciendo, el reino del cielo o de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los sirvientes al dueño del campo, y le preguntaron, amo, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le dijeron entonces, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Miren esa partecita importante. Pero reúnan el trigo en mi granero.
Entonces, queridos hermanos, oiga, ¿qué más? Sigue diciendo. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa y sus discípulos se acercaron a él diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Usted se puede imaginar esto. El Mesías le está hablando acerca de un tema común y corriente de la siembra y cómo en el campo pueden crecer trigo y cizaña. Eso era algo común, algo que era simple de entender, pero ¿por qué ellos no lo entendieron? Si yo le preguntara a usted ahora, ¿usted entiende lo que significa esa parábola de la cizaña y el trigo? Usted me podría decir, claro, pastor, yo la entiendo a la perfección. ¿Quién no entiende eso? ¿Quién no entiende eso? Te diría, bueno, usted la entiende ahora porque el Mesías la está explicando, pero ¿sabe qué es lo irónico? ¿Sabe qué es lo irónico? Que aún el Mesías explicando eso, hoy en día mucha gente no lo entiende. Eso es lo terrible. Y cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta que no es como la gente enseña hoy en día en la mayoría de los casos. Y el Mesías lo está explicando. ¿Se dan cuenta cómo el entendimiento puede estar cerrado aunque nosotros leamos y creamos que entendemos algo? Pues se lo voy a explicar, lo voy a leer. Miren qué dice. En respuesta les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos? Todos lo saben. Ahí usted puede escribir en el chat quién es el Hijo del Hombre. ¿Verdad? El campo es el mundo. ¿Verdad? ¿Qué es el mundo? Pero mucha gente interpreta que ahí el campo es la iglesia. No, no es la iglesia. Ahí lo dice, véalo, léalo ahí. El mundo. No la iglesia. Aunque sabemos que en la iglesia aparecen sus 2 o 3 cizañas. ¿Verdad que sí, hermano? No sé cuáles son las cizañas en la iglesia. Yo no me meto en eso. Ellas se identifican solitas. Yo no voy a decir quién es cizaña y quién es trigo. Eso no me corresponde a mí. Eso lo sabe el Señor. Pero ahí está diciendo que es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. ¿Sabe quiénes son? Las buenas semillas no son las denominaciones. No son nombres de iglesia. No religión. Los hijos del reino. ¿De qué reino? Del que estamos hablando. Y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Ya ven? Ahí está identificando cuáles son las cizañas. Y el enemigo que la sembró, ¿sabe quién es? Ahí lo dice. El diablo, el acusador. ¿Va entendiendo la parábola? Él está explicando, está clara, ¿verdad que sí? Bueno, sigamos entonces. La cosecha es el fin del mundo. Ajá. Parece ahí. Si usted está entendiendo lo que Yeshua está explicando, entonces usted tiene que entender que ahí está diciendo que la cosecha es la venida de Yeshua a recoger a quienes, a los hijos del reino y a quemar a los hijos del maligno. ¿Quiénes son los que recogen el trigo? Mírenlo ahí donde lo explicó. Los cosechadores son los ángeles, los mensajeros, de manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo, el fin del siglo. Es la palabra también que se usa en las traducciones de Reina Valera. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo. Mire bien ahí lo que está diciendo. Recoge de su reino. ¿De qué reino? Del mundo.
que el mundo es el reino de Dios actualmente, porque el evangelio está aquí en el mundo por el Espíritu Santo y los hijos del reino, que somos los creyentes que estamos predicando el evangelio del reino. Por lo tanto, él viene y recoge a todos los que causan tropiezo y a los que hacen maldad. Oiga la palabra ahí que dice todos. Esa palabra en el original griego significa todo. No es otra palabra, hermano. Todo es todo. No deja a uno solo vivo. Los recoge a todos y los quema. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces, en ese momento, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, que es el que tiene oído, que oiga. Entonces, la pregunta que uno se hace, hermano, mire qué claro está eso ahí explicado. Qué claro. ¿Y por qué la gente no lo entiende? Ay, hermanos, por las interpretaciones, por la forma de presentar la perspectiva teológica, escatológica de la palabra de Dios y de los eventos futuros. Que la gente lee las cosas y de una vez le da la interpretación conforme piensan, y vienen a hacer adaptaciones e interpretaciones de qué es lo que dice ahí, cuando ahí no dice otra cosa, sino lo que de ahí dice. Yo no puedo leer otra cosa diferente. Lo que está ahí, simple, aquí. Si usted quiere ahí no se tiene que hacer ninguna interpretación. El mismo Mesías le está explicando de manera clara. Demasiado clara le está explicando. Ahí está diciendo que cuando venga el Mesías va a recoger a los impíos, lo va a juzgar y a los de su reino lo va a establecer, lo va a poner en su reino para siempre. Ese es el significado de esa parábola. Entonces, esta parábola nos ilustra el reino de Elohim que fue inaugurado por Yeshua en su primera venida y que va creciendo con justos y malos en el presente. Ahí sí, mientras el reino de Dios está expandiendo y va llenando toda la tierra, los justos están juntitos mezclados con los injustos. Ese es el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Por eso fue que él le dijo, no lo saquen, déjenlo ahí. No lo saquen, déjenlo ahí hasta el día de la siega. Y se entiende que el día de la siega es el día de la venida de Cristo, su segunda venida, donde todo va a tener una culminación de una manera extraordinaria. Aquí en esto podemos entonces decir que los últimos días, la palabra, la escritura lo presenta de esta manera. En segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Tiempos difíciles. ¿Cuándo? En los últimos días. Eso da a entender como que eso es para futuro. Ahora, ¿desde cuándo hay tiempos difíciles, hermanos? Desde hace mucho. Desde el principio. Desde que el evangelio se comenzó a predicar, los tiempos se arreciaron. El apóstol Pablo está hablando de eso. Los últimos días está haciendo referencia entonces a esos tiempos. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es la última hora. ¿Ven, hermano, eso? Juan está diciendo, hace 2000 años, ya es, ya, tiempo presente para él, la última hora. Y como oyeron que el anticristo, habría de venir,
así también ahora han surgido muchos antimashiach. Por esto sabemos que es la última hora. Es sorprendente, hermano, eso, que los apóstoles ya tenían luz clara de que la manifestación del reino trajo el fin. Trajo los últimos días. Pero lo importante es ver que esos últimos días son prolongados, son extendidos, pero siguen llamándose así. Último tiempo, últimos días, tiempos del fin, la última hora. Eso es lo que implica el tiempo del reino establecido, el reino que ha sido establecido aquí en la tierra y sus implicaciones. Y sus implicaciones. ¿Hacia dónde nos lleva eso? A un entendimiento más claro, más amplio de lo que significa vivir en el reino en estos tiempos que estamos. El reloj está marcando la hora. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo inauguró su reino. ¿Qué fue lo que dijo el Mesías? ¿Qué fue lo que dijo Juan? ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos se ha manifestado. Fue eso lo que ellos enseñaron. El evangelio del reino sería predicado a todas las naciones para testimonio. Entonces vendría el fin. El evangelio que estaba siendo predicado de ese momento presentaba una perspectiva de presente y futuro. Presente y futuro. Por eso es que se llama que estamos en los últimos días. Mateo capítulo 12 nos amplía un poco más para entender con un poquito más de claridad por qué fue que el reino se inauguró cuando vino Yeshua. Miren qué dice. Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Baal-Zebú, el príncipe de los demonios. Pero como Yahushua conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado. Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satán echa fuera al Satán, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo entonces permanecerá en pie su reino? Escuche eso. Y si yo echo fuera a los demonios por Baal-Zebú, ¿por quién los echan? ¿Por quién lo echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si es por el espíritu de Elohim, de Dios, que yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Escuchó eso? Ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Yeshua echaba fuera demonios, hermanos. Sí. Por ende, ¿qué implica? Que el reino había llegado. Pero ¿cómo? De forma parcial, no total. La primera parte. Falta la segunda parte. Esa segunda parte que usted y yo estamos esperando es la que falta. Por eso se le llama en ese sentido el reino presente. Porque dice el verso 29, porque como puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte y entonces saqueará su casa. ¿De qué está hablando Yeshua aquí? Bueno, de Satán, del enemigo, que tenía control en quién. ¿Cuál era el botín? ¿Cuál era el bien? Las almas, hermanos.
las almas que estaban esclavizadas bajo el diablo y el pecado y los deseos. Satanás la tenía completamente bajo su control, atados, esclavizados a su voluntad, y la muerte reinando sobre los hombres. ¿Por qué? Por el pecado, porque el pecado reinaba completa y absolutamente. Pero aquí está diciendo que primero vino el hombre fuerte y saqueó los bienes. El hombre más fuerte que el hombre fuerte, claro está. Dice que vino y entró en la casa del hombre fuerte y saqueó sus bienes de ese hombre fuerte. ¿Por qué lo pudo atar? Porque era más fuerte. Yeshua pudo vencer porque era más fuerte. Y esa atadura de Satanás permite que el evangelio siga siendo predicado en el mundo. Satanás no puede impedir que el evangelio sea predicado. No importa el gobierno, no importa el presidente, no importa la institución, no importa las leyes que quieran poner. Nadie va a poder frenar la predicación del evangelio mientras el Espíritu Santo esté en los creyentes, mientras el Señor esté obrando en su pueblo, porque dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No, Satanás no puede con los hijos de Dios. Que lo sepa él, no puede. Aparte de eso, está vencido. Está vencido. No tiene poder y autoridad sobre nosotros. Se equivocó. Nosotros tenemos el poder y la autoridad que es concedida por Dios por medio de su Hijo a nosotros para poder vencer y predicar este evangelio con denuedo, con autoridad, con poder, para poder llevar la palabra a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. No importa cómo el mundo esté, no importa las leyes que quieran aprobar, no importa lo que quieran meter en los palacios, nosotros tenemos la autoridad y tenemos la palabra que nadie la va a poder frenar. Y los hijos de Dios, los trigos que están en el reino, nadie lo va a poder arrancar. Nadie lo va a poder marchitar. Si usted se deja engañar, si usted se deja manipular por el mundo, el diablo y todos sus secuaces, es porque usted no ha querido centrarse a conocer la Escritura y a dejarse guiar por el Señor. Pero estamos aquí hoy para mostrar lo que el Señor nos ha dado y que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, hermanos. Por eso el evangelio del reino ha sido establecido. Ahí lo dice en el verso 28. Ciertamente entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios. Eso lo dijo Yeshua personalmente, no un apóstol. Yeshua mismo lo está declarando. Entonces, primera venida se le llama era presente. Consiste desde Adán hasta Cristo. Todo ese tiempo, desde que se anuncia a Cristo, desde que se dan las profecías, hasta su primera venida, se le llama era presente. Era presente. No se le olvide eso. Si usted quiere, anótelo por ahí. La era presente viene desde Adán hasta Cristo. Por eso es que existe en la cuenta del calendario la famosa AC y AD. Así es. Antes de Cristo y DC, después de Cristo. Dos eras solamente existen, hermanos. Dos eras. La era presente y la era por venir. La segunda venida se le llama la era por venir. A eso se le llama el tiempo presente. El ya, pero todavía no. Esa es la manera teológica de enunciar esta
enseñanza. El ya, pero todavía no. El ya, porque el reino ya está desde que Cristo vino, establecido, inaugurado, pero el todavía no, porque no ha venido. Nosotros, entonces, hermanos, ya disfrutamos de las bendiciones de Dios, Elohim, pero también experimentamos los problemas de un mundo de pecado. Hermanos, eso es lo fuerte. Estamos en el reino, disfrutamos de las bendiciones del reino de Dios, pero tenemos también estamos experimentando los problemas de un mundo caído, de un mundo de pecado, que nos afecta. El mundo, la carne, el diablo nos quieren hacer caer, nos quieren hacer pecar, nos quieren hacer la guerra. Y estamos en el reino, estamos bajo la azúcar, bajo el tabernáculo de Dios en el Espíritu. Claro está. Por un lado estamos disfrutando del reino venidero, pero por otro todavía no ha sido perfeccionado. Todavía no ha sido perfeccionado, hermanos. El reino de Dios tiene un programa y su programa está en ejecución. Y los autores, los que están participando de ese reino de gloria que se está manifestando en este tiempo desde que vino el Mesías, somos nosotros los creyentes. Somos nosotros los creyentes. ¿Y de qué estamos disfrutando? Bueno, les voy a enumerar algunas cosas de lo que estamos disfrutando los creyentes que estamos dentro del reino. Miren, disfrutamos de paz, paz inmensa, porque el Padre nos da de su paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos tienen paz en medio de la tormenta? ¿No ha disfrutado usted de esa paz intensa? Aún está enfermo, aún no tiene dinero, aún está en crisis, está en paz. ¿Cómo se entiende eso? Eso se llama los efectos del reino que ha de venir, pero que está presente en su estado parcial. Hay reflejos del reino que se emiten, que se emana, es como diciendo, se acerca más, recibe más de ese reino. Esas bendiciones que vienen de lo alto, las experimentamos. Paz, gozo. ¿Acaso no nos gozamos en la presencia de Yahweh? Yo me gozo cada vez que estudio la palabra, cada vez que enseño la palabra, cada vez que estoy estudiando la palabra. Es un gozo, hermano. Yo me olvido del mundo. Eso es un efecto del reino. Cuando me sana, cuando veo que Él hace milagro en mi vida, cuando veo que se abren puertas que yo digo, pero Padre, ¿cómo es posible? Eso es una manifestación del reino. Hermano, eso es vivencia. Estar dentro de este reino es algo impresionante. No se puede comparar con nada en este mundo y muchas veces ni lo entendemos, pero se está manifestando. Se manifiesta en el amor. En el amor. Óigame, una de las cosas más grandes que el reino ha manifestado es el amor de Dios en nuestros corazones, que aunque la persona me haga daño, que aunque me ofenda, que aunque me mire mal, que aunque me critique, que aunque me juzgue, yo lo amo, yo no lo critico, yo si hay que abrazarlo, lo abrazo, aunque mi corazón me está diciendo, no, recházalo, no lo ames, ese es un malvado, ese no merece que tú lo abraces, no me importa, lo abrazo porque tengo el amor de Yeshua. ¿Entiende, hermanos? Eso es una manifestación de reino que va más allá, que trasciende más allá de lo material. Aunque disfrutamos de bendiciones materiales y no lo negamos, y no todos los creyentes tienen esa oportunidad de ser beneficiado, agraciado con tener una buena cuenta bancaria.
con tener una buena mansión. No todos los creyentes tienen esa oportunidad, pero sí estamos disfrutando de las bendiciones que están en las alturas de los cielos y que se manifiestan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en Cristo nosotros somos más que bendecidos. Estamos participando de las riquezas en gloria en Cristo, en el Mesías Yeshua. Eso es maravilloso, hermano. Eso es tremendo. Otra manifestación del reino. No estamos solos. No estamos solos. Tenemos una iglesia, hermanos. No somos cristianos ambulantes. Sépalo bien. No somos creyentes ambulantes. No somos creyentes de la secreta. No somos creyentes que no tienen un pastor. No somos creyentes que no tienen una doctrina. No somos creyentes que no tienen un enfoque y propósito a futuro y un futuro eterno. Nosotros sabemos lo que estamos. Nosotros sabemos en dónde estamos parados y hacia dónde vamos y quiénes somos. No somos una iglesia de ambulantes. No, somos parte del cuerpo del Mesías. Somos parte del cuerpo del Mesías, el templo de Dios. Y eso, hermanos, y eso tiene un tremendo valor y una tremenda importancia. Y quiero puntualizar esto. No es bueno que un creyente no tenga una iglesia donde congregarse. Escuche bien. No es bueno que un creyente no tenga una iglesia donde congregarse. Porque hoy en día existen creyentes que creen que porque en sus casas pueden conectarse a YouTube, a Zoom y a otras aplicaciones como Facebook y ver un mensaje de X pastor o evangelista o maestro, que hoy en día están como una especie de menú. Abre el menú y déjame ver qué veo hoy, de quién aprendo hoy. Y esos hermanitos se le llaman creyentes universales. Universales. ¿Sabe por qué universales? Porque están en todas partes y no están en ninguna parte. Deambulando, donde caiga, quien le enseñe, lo que sea y cuando sea. Y no digo que no pueda escuchar a un predicador o un maestro, no estoy diciendo eso. Usted tiene libertad de escuchar y escudriñar a quien sea. Claro, con ojo, para que no lo confunda, porque si ve muchas cosas le puede dar un choque sazón. Un choque sazón doctrinal que después se le hace un lío ahí que usted mismo no sabe salir. Pero usted puede escuchar. Pero tener una iglesia a esos creyentes que tienen un pastor, que tienen una iglesia, que tienen quien le enseñe, quien lo corrija, quien lo instruya, quien lo discipline, a esos creyentes se le llama creyentes de iglesias locales. Y Yeshua, queridos hermanitos, no viene a buscar hermanitos universales. No. Yeshua viene a buscar hermanitos que pertenezcan al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, Yeshua el Mesías, tiene cuerpos llamados iglesias locales. Todo el que esté adjunto a una iglesia que tiene quien vele por él y tiene a quien darle cuenta y el pastor dar cuenta de él, esos hermanitos van a beneficiarse de la venida del Señor. Hermano, esto es algo importante.
No significa que alguien que creyó en Cristo, al creer en Cristo, viene a ser parte de la iglesia universal, lógicamente, de los creyentes que no tienen dónde congregarse todavía, pero tienen que hacer diligencia de congregarse en una iglesia. No se pueden quedar deambulando, porque van a estar a expensas del diablo y los demonios y de los falsantes. No van a poder sostenerse en una fe firme y sólida. Van a ser presa fácil de falsa doctrina, de falsas enseñanzas, y se van a ir hacia el mundo porque no están desarrollando raíces en un lugar. Entonces es importante, hermanos, que dentro del reino de Dios usted pertenezca a una iglesia local que tenga pastores, que usted entiende que tienen un llamado de Dios, no pastores asalariados y no pastores sinvergüenza, pastores que amen la obra, que crean en el Señor de corazón y que piensen en las almas. Ese es nuestro anhelo. No somos perfectos, no somos una iglesia única, pero somos parte de un cuerpo. Es el Mesías Yeshua y una iglesia constituida. Entonces, tome eso en cuenta. Entonces, hermanos, el reino proclamado hoy es, ¿qué es el reino proclamado? El reino que se ha anunciado, que fue profetizado y que hoy está siendo proclamado, el pueblo de Elohim. El reino proclamado es el pueblo de Elohim, pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia, que es lo que le estoy diciendo. La iglesia, compuesto de las iglesias locales, donde quiera que hayan iglesia establecida, que predique la palabra, ahí usted tiene que estar. Donde se predique la verdad, donde no se predique mandamientos de hombre, preceptos humanos y tradiciones de hombre. Donde se predique la verdad sin tapujo, que se le diga al pecado pecado y que se llame la atención a que tenga que llamarse en amor. Esa es la iglesia que usted debería buscar. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo. Oiga bien eso, hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes no eran pueblo. ¿Qué eran entonces? Gentiles, perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ese pueblo se llama la iglesia de Dios. La iglesia, la congregación, la asamblea de Dios. El reino que está siendo proclamado es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el lugar? El lugar de Yahweh ahora. El lugar de ese reino, ¿cuál es? El creyente. El creyente. El pueblo es la iglesia. Los creyentes en el Mesías. El lugar que es el creyente también. Pero ¿cómo así, pastor? No se supone que el lugar es una tierra. No se supone que el lugar es un territorio. Vamos a ver qué dice la Escritura. Primera de Corintios 6:19 dice, pues no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de santidad, que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí en Primera de Corintios 6? Pablo está hablando de el templo
de Dios, el templo de Dios, la morada de Dios. ¿Quién es la morada de Dios? No es un lugar físico, no es una paredes, no es 4 paredes, no es un edificio. Son creyentes. Son creyentes. Y esos creyentes tienen a Dios morando en su corazón. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: acérquense a él, la piedra viva, rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, para que también se los use como piedras vivas para edificar una casa, óigalo ahí, espiritual, para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios que espirituales, agradables a Elohim, al Elohim por medio de Yahushua el Mesías. Más claro de ahí hay que mandarlo a hacer, hermanos. Más claro de ahí no puede estar. Aquí me está diciendo las Sagradas Escrituras que nosotros somos piedritas también. Somos piedras vivas como el Mesías. Pero esas piedrecitas están siendo puestas edificando un templo, una casa espiritual que está siendo ministrada por un sacerdocio santo, que somos nosotros también, para que ofrezcan sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que estamos ofreciendo? Alabanza, adoración. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, vamos al templo, ofrendamos, damos nuestros diezmos como una ofrenda de sacrificios espirituales. Todo eso forma parte de nuestros sacrificios para el Señor. Entonces, queridos hermanos, ¿se están dando cuenta de lo interesante que es estar en el reino de Yahweh? Pues el gobierno y bendición de Dios, de Elohim, ¿cuál es? El gobierno y bendición. Porque en el reino hay un pueblo, hay un lugar y hay un gobierno que tiene bendición. Un gobierno que es de bendición, que tiene normas, que tiene reglas, que tiene un régimen. Miren qué dice: así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach Yeshua. Mire cómo empieza este bendito capítulo 8. Gloria a Yahweh por este capítulo 8 tan maravilloso. No hay ninguna condenación para los que están en Yeshua, el Mesías. Porque el régimen del Espíritu de vida en el Mashiach Yahushua me ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo como una naturaleza semejante a la nuestra, o con una naturaleza semejante a la nuestra, pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó al pecado. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justicia exigencia, con la justa exigencia de la ley, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Queridos hermanos, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí? Que usted y yo estamos bajo un régimen diferente al que estábamos antes. Ese régimen se le llama el régimen del espíritu. Pero muchas personas pueden confundir el término régimen del espíritu y querer decir que estar en el espíritu es estar experimentando cosas y teniendo experiencias sobrenaturales.
No, de lo que está hablando aquí de otra cosa. Independientemente de que pueden existir y pasan a veces cosas sobrenaturales y experiencias del espíritu, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de un régimen del espíritu de vida en el Mashiach, que te libra del régimen del pecado y de la muerte. Está hablando, hermanos, de aquellos que ahora pueden cumplir, como dice el verso 4. Dice ahí, esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la ley, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Entonces, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo esté hablando aquí de una demanda de la ley que tiene inclinaciones por el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo y la ley tienen algo que ver con nosotros? ¿Acaso el Espíritu Santo tiene algo que ver con la obediencia a los mandamientos? ¿Acaso el Espíritu Santo tiene algo que ver con el tema del pecado, la desobediencia a la ley? 100%, hermanos. 100%. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a poder librarse del pecado. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a poder ser librado de la condenación. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a poder obedecer la ley de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, el Espíritu ahí juega un papel importantísimo en este nuevo régimen. El régimen del Espíritu no excluye la ley, hermanos. No. Aunque Pablo está diciendo ahí que la ley no tenía poder contra la naturaleza de la carne, contra el pecado, y eso es cierto. La ley lo que hacía era que te enseñaba el pecado y te decía, mira lo que es pecado, mira lo que es malo, obedece o te muere. Eso es lo que decía la ley. Por eso nadie podía ser salvo por obedecer la ley. Pero vino el Mesías y el Espíritu Santo entró en nuestro corazón y ahora la ley toma sentido y ahora la podemos ver con claridad y ahora ella nos va a ayudar a nosotros a andar en justicia en Cristo. En Cristo. Por Cristo podemos obedecer la ley conforme al propósito de Dios en nuestras vidas y según la vamos entendiendo, asimilando, analizando, absorbiendo y nos va llenando de esa ricura, de esa bendición tan grande que es entender los benditos mandamientos de Dios, como dice el apóstol Pablo, porque la ley de Dios es justa, santa y buena. Eso es, ahora ese gobierno está en el corazón del creyente. Según Hebreo 8, del 8 al 10, hay un gobierno que está siendo regido desde el corazón por medio a la ley de Dios y al Espíritu Santo. La ley de Dios no puede estar desconectada del Espíritu Santo. Nadie va a poder obedecer la ley de Dios de forma correcta sin el Espíritu Santo en su corazón. Eso usted puede estar seguro. Porque van a pasar dos cosas. O te vas a convertir en un fariseo, señalador, acusador, intolerante porque crees que estás obedeciendo la ley perfectamente y te crees muy santo. O vas a decir, no, ya yo vivo por gracia, el Espíritu Santo de mi corazón y ya yo soy salvo, yo no tengo que guardar la ley. Van a pasar unas a dos cosas. Pero si tiene el Espíritu Santo en el nuevo pacto va a escribir la ley en tu mente y en el corazón. Y te va a ser un hombre santo y recto delante de Dios en el transcurso de tu vida. Por eso, el reino proclamado es el pueblo de Elohim, que es el nuevo Israel, conformado de judíos y gentiles. Espero que ustedes estén entendiendo este tema, porque esto es maravilloso e increíble cuando lo podemos ver. Qué maravilla poder entender que ese nuevo Israel está compuesto de judíos y gentiles, como pueblo de Dios, un pueblo restaurado.
El lugar de Elohim, creyentes, el creyente y la iglesia es el lugar de Elohim. Como dijimos, el templo de Dios. Y el gobierno de Elohim es el nuevo pacto y el Espíritu Santo. El nuevo pacto y el Espíritu Santo es el gobierno, lo que nos rige, el régimen que nos rige, que nos gobierna. Nosotros los creyentes no andamos como chivos sin ley, hermano. No nos gobernamos nosotros mismos. Es Yeshua que nos gobierna a través de su palabra y su Espíritu Santo. Y si usted está en pacto con Dios, usted está dentro del nuevo pacto en la sangre del Mesías. Eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña en su palabra. Es un gobierno en un reino que tiene súbdito y tiene un rey. Nuestro rey es Yeshua. Nuestro reino es la iglesia por medio del evangelio. ¿Y que nos rige? El Espíritu Santo con el nuevo pacto en la ley y la gracia. En la ley y la gracia. El nuevo pacto incluye la gracia también, por cierto, de una manera amplia, de una manera tremenda. La gracia de Dios ha sido manifestada, ha sido proclamada y ha sido ejecutada. El reino de Dios, o el reino que fue perfeccionado o que será perfeccionado. ¿Cómo será el reino de Elohim? Tenemos en Apocalipsis capítulo 1 al 3, que se le da el mensaje a las 7 iglesias. El contenido de Apocalipsis es un contenido de redención. Del capítulo 4 al capítulo 22, que ya habíamos estudiado. Si usted quiere conocer más acerca del libro de Apocalipsis y este tema, vaya a YouTube, entre a Joel del Rosario en YouTube. Ahí hay 24 temas en serie acerca del Evangelio del Reino. 24. Los hermanos que lo pudieron estudiar saben de lo que estoy hablando. Si usted no lo ha visto, vaya allá y estúdielo para que lo entienda. Ahí habla de la historia de la redención de forma paralela de lo que el reino de Dios ha venido siendo desde que Cristo vino hasta que Él vuelva. El tema, al final, el control de Elohim sobre todo y todos. Ese es el tema de Apocalipsis. El control de Elohim sobre todo y todos. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. De inmediato estuve en el espíritu y vi un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Aquí está hablando del control de Dios sobre todo y todos. El control de Dios sobre todos. Tenemos el pueblo de Yahweh en Apocalipsis. Dice, ellos entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Yahweh gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones de raza, pueblo y nación, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aquí, hermano, está hablando del pueblo de Dios, los escogidos, los escogidos. El lugar de Yahweh, Apocalipsis lo presenta también, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:2 dice, y a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Ven, hermanos, aquí me está hablando del lugar
la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahí está hablando de eso. Excelente manifestación que habrá y cómo lo señala el libro de Apocalipsis. Y el gobierno de Dios, Apocalipsis 21 dice, oí una voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quién va a gobernar? Yahweh mismo va a gobernar. Ese va a ser nuestro gobierno ya de forma definitiva, palpable, tangible, literal. Después dice aquí, después me mostró un río, capítulo 22, verso 1, de agua de vida resplandeciente como el cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a un lado, del otro lado del río, está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto, le adorarán, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál nombre? Te lo dejo de tarea. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces el trono de Elohim y del Cordero son bendición perfecta, reino eterno, maravilloso es nuestro Elohim. Ahí concluimos, hermanos, y este tema nos debe de guiar a nosotros a estar alegres, confiados y seguros en dónde estamos parados, en quién hemos creído, quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que, hermanos, espero que haya sido de edificación. Recuerden, hay preguntas, si han anotado preguntas, háganla ahora. Le vamos a dar unos minutos para preguntas y respuestas. Y a los que están viendo por las redes sociales, por YouTube, escriban sus preguntas y nosotros se las vamos a responder en el nombre de Yeshua. Yahweh le bendiga a todos ricamente y hasta la próxima. Shalom.